tal amigos? En esta oportunidad les vengo a presentar lo que es el temporizador con retardo a la conexión TEON. Este temporizador está compuesto por 8 pines y también tenemos un potenciómetro el cual nos ayudará a regular el tiempo que vamos a programar en este temporizador. Este temporizador tiene los 8 pines, como les había mencionado, numerados del 1 al 8. Eh, los pines 2 y 7 son la alimentación de la bobina. Estos pines pueden estar conectados a 110 voltios o a 220 voltios, dependiendo del tipo de temporizador que ocupemos. El pin 1 es el común del 3 y 4. El pin 1 con el 3 forma un contacto normalmente abierto y el 1 con el 4 forman un contacto normalmente cerrado. El pin 8 es el común 2. El 8 con el 6 forman un contacto abierto y el 8 con el 5 forman un contacto normalmente cerrado. Dando así tenemos dos contactos normalmente cerrados y dos contactos normalmente abiertos. Para explicar un poquito más sobre el funcionamiento de este temporizador tenemos el siguiente diagrama. Como podemos observar aquí, en esta parte tenemos lo que es la alimentación de la bobina. Es decir, que pasa de estar sin energía a estar energizado. Como su nombre mismo lo indica, el temporizador con retardo a la conexión, después de alimentarse, transcurre un tiempo y va a ocurrir una acción. Es decir, los contactos que eran normalmente cerrados se abrirán y los contactos que eran normalmente abiertos se cerrarán, cambian de estado. Como ya les había mencionado, aquí como podemos observar, tenemos desenergizada la bobina, energizamos, transcurre un tiempo T y los contactos pasan a cambiar de estado. Estos contactos permanecerán así hasta que la bobina sea desenergizada, como podemos ver aquí, y volverán a su estado de reposo. Para explicarlo un poquito más, vamos a utilizarlo en un ejercicio. Vamos a hacer lo que es un arranque directo con apagado automático. Para el circuito de potencia vamos a utilizar 3 líneas de alimentación más una conexión a tierra. También vamos a agregar lo que es su protección, que va a ser un disyuntor magnetotérmico tripolar. Además de esto vamos a utilizar los pines principales del contactor, que son igual tripolares. Vamos a agregar también la otra protección, que es el relé térmico. Lo vamos a encontrar aquí. Aquí podemos observar el relé térmico. Vamos a agregar un motor de 3 hilos. Listo, lo colocamos y procedemos a cablear. Vamos a usar los 3 cables. Damos clic y arrastramos para unir con el otro elemento. De igual manera aquí unimos y unimos. Nos faltaría solo agregar la conexión a tierra, que es este cable verde amarillo. Ahora vamos a etiquetar lo que son los componentes. El motor va a quedarse como M, el relé térmico como F y el contactor se va a llamar KM1, que son los contactos principales o los contactos de potencia. El disyuntor termomagnético o magnetotérmico va a llamarse Q1 y con eso habríamos finalizado lo que es la etapa de potencia. Para la etapa de control vamos a necesitar una sola línea. Nuestro control va a ser a 110 voltios en este caso. Vamos a rotarlo. Agregamos una línea de alimentación. Listo. Vamos a agregar de igual manera un neutro. Tenemos aquí igual. Vamos a rotarlo de igual manera. Agregamos el cableado. Listo. Ahora vamos a proceder a insertar los componentes. Vamos a empezar con las protecciones. Vamos a agregar lo que es un disyuntor magnetotérmico unipolar. También vamos a agregar lo que son los contactos del relé térmico, los contactos auxiliares del relé térmico que habíamos agregado en el circuito de potencia. Lo vamos a encontrar en esta posición. Vamos a utilizar un térmico normalmente abierto, normalmente cerrado. Listo, como habíamos mencionado antes, el apagado lo vamos a hacer de forma automática. Para ello vamos a agregar lo que son los contactos del temporizador. Esto lo vamos a encontrar en esta parte.
Si con conexión normalmente abierto, normalmente cerrado debe ser para el apagado. Este va a ser el contacto de auxiliar del temporizador. También vamos a agregar para el encendido un pulsador normalmente abierto. Vamos a agregar de igual manera lo que para el enclavamiento un contacto normalmente abierto del contactor. Y por último nos faltaría agregar lo que es la bobina del contactor. Agregamos y tendríamos ya listos los elementos del arranque. También nos faltaría agregar la bobina del temporizador. Como podemos observar, es muy parecida el símbolo al del contactor, sin embargo tiene una subdivisión y en la parte izquierda lleva una X. Listo, nos faltaría agregar una señalización para cuando se active el relé térmico. Ahora vamos a proceder a cablear. De igual manera damos clic y arrastramos, hacemos esto lo mismo con todos los elementos. Aquí vamos a hacer un pequeño puente. Listo. Se va conectado directo a la lámpara. Aquí vamos a poner en paralelo el contacto normalmente abierto del contactor para el enclavamiento. Listo. Y este temporizador, la bobina del temporizador va a estar igual aquí en paralelo a el contactor principal. Vamos de igual manera a etiquetar el contactor principal, se llamaba KM1. El temporizador se va a llamar T1, la bobina. Este va a ser el pulsador de encendido S1. Este es el contacto auxiliar de KM1. Tenemos igual el contacto auxiliar del temporizador T1. De igual manera, esta F, como les había dicho, son los contactos auxiliares del relé térmico del circuito de potencia. Va igual con la letra F. Y este va a ser un disyuntor diferente, no es el mismo del circuito de potencia, va a ser Q2. Nos faltaría etiquetar lo que es la lámpara, va a llamarse H1 y listo. Vamos a dar una lámpara de aviso, entonces sería amarillo o rojo, pongámosle. Vamos a iniciar para ver cómo funciona esto. Nos faltaba programar lo que es el tiempo de retardo. Si damos aquí en 1, este es el valor, la escala por la cual se va a multiplicar. Si damos aquí va a ser 0.1 segundos, si damos aquí va a ser 1 segundo, si damos aquí va a ser 10 segundos y por aquí va a ser 1 por 60 segundos. En este caso quiero que esté en escala de 5, le voy a poner 5 segundos y quedaría programado. Vamos a ver cómo funciona nuestro circuito ahora. Activamos los disyuntores magnetotérmicos tanto del circuito de control como el circuito de potencia y vamos a arrancar el circuito. Vemos cómo arranca y después de transcurridos 5 segundos cambia de estado, como les había mencionado, los contactos auxiliares del temporizador. Para probar el funcionamiento del relé térmico vamos a darle un poquito más de tiempo. Le damos a 10 segundos. De igual manera vamos a hacerlo arrancar. Conectamos los disyuntores. Le damos a arrancar y vamos a simular una sobrecarga. Al momento de simular la sobrecarga, los circuitos, el contacto auxiliar salta, dándonos así un aviso de que ocurrió la sobrecarga. Bien amigos, espero haya podido ser un poquito claro y me hayan entendido. Nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.